Escuchemos en voz del aprendiz Russell Adrián Canul Setzal, de la respetable logia simbólica Constructores de Cusamil número 6, el segundo discurso. Libre, y para mí, sagrado es el derecho de pensar. Autoridades civiles y militares que nos honran con su presencia, y a todos los que nos acompañan esta mañana, queridos hermanos todos, tengan ustedes buen día. Es para un servidor un honor traer ante ustedes esta ponencia, Juárez y la historia liberal de México. Benito Pablo Juárez García, hombre libre, de orden, con libertad de pensamiento y de buenas costumbres, nació en 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia dedicado a las labores del campo, hablando solamente su lengua materna, el zapoteco. Proveniente de una familia humilde, su padre fue don Marcelino Juárez y su madre doña Brígida García, un matrimonio indígena. En 1818 salió de Guelatao para educarse, llegó a la capital del estado, donde el encuadernador Antonio Salanueva le dio albergue, empleo y le envió a la escuela, donde él solo se impuso una severa disciplina de lectura. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Pablo Juárez García. En 1821 ingresó al seminario, donde cursó estudios de gramática latina y teología moral. Pasó después al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia, de la cual se recibió como abogado en 1834. Su más grande preocupación fue la realidad social, en particular por la de los campesinos. Esto lo llevó a expresar su punto de vista liberal y a participar activamente en la política. Dicho esto, nos lleva a la unión de dos frases de don Benito Pablo Juárez García. La perfección es el único don que la naturaleza le ha negado al ser humano, pero aún reconociéndolo, tratamos de perfeccionarnos. Lo otro es: no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. En 1847 fue electo diputado y viajó a la Ciudad de México, pero debido a la invasión estadounidense regresó a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interino. Era el primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente de este país. Hasta entonces, después de la invasión norteamericana, Juárez había mostrado como un funcionario leal a Antonio López de Santa Anna. Pero cuando el presidente huía del invasor, Juárez le prohibió la entrada al estado de Oaxaca. En consecuencia, cuando Santa Anna regresó a la presidencia, ordenó la detención de Juárez, quien fue enviado a destierro a Cuba y después a Nueva Orleans. Ahí se reunió con otros exiliados mexicanos, como Melchor Ocampo, que propugnaban la separación de la iglesia y del Estado, la desaparición de los privilegios de los clérigos y militares, la transformación de arcaicas estructuras de gobierno heredadas del virreinato y, sobre todo, de establecer las libertades de conciencia y de culto. Juárez apoyó el Plan de Ayutla, proclamado en 1854, con el que los liberales lograron derrocar finalmente a Santa Anna. El nuevo presidente
Juan Álvarez, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al año siguiente, se expidió la llamada Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma que abolió los tribunales militares y eclesiásticos. En febrero de 1857 se promulgó la nueva Constitución de Corte Liberal y en ese mismo año, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de ese mismo año, la oposición conservadora lanzó el Plan de Tacubaya con el objetivo de anular la Constitución. El propio presidente Comonfort se adhirió al golpe de Estado conservador. De acuerdo con la ley, ante la defección de Comonfort, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Pablo Juárez García, se convirtió en presidente de la República. Con Juárez como presidente y el general Félix María Zuloaga como presidente de los golpistas, liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra que duraría 3 años, la Guerra de Reforma. Durante esos años, Juárez se vio obligado a establecerse en diversos puntos del país. En Veracruz, el presidente promulgó las más radicales entre las leyes de reforma, una verdadera legislación de guerra que incluía la nacionalización de los bienes de la Iglesia. En diciembre de 1860, una última batalla dio victoria final a las tropas del gobierno juarista. A los pocos días, el presidente entró triunfante a la Ciudad de México. Mientras tanto, los conservadores habían conseguido interesar a Napoleón III en el proyecto de establecer un gobierno imperial en México. En 1862, cuando el gobierno mexicano cesó los pagos de la deuda externa debido a las dificultades económicas, Francia, España e Inglaterra encontraron la excusa perfecta para la intervención armada. En alianza con los conservadores, las tropas francesas avanzaron hacia el interior del país. Soberbio, el ejército más poderoso del mundo se creyó dueño del territorio mexicano. Pero el 5 de mayo de 1862, las tropas nacionales, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, le infligieron una fuerte derrota, aunque esto no cesó la intervención francesa. Para gobernar el trono mexicano, Napoleón le dio su beneplácito a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. En 1864, el nuevo emperador y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz. Para disgusto de los conservadores, Maximiliano se reveló como un monarca liberal, pues mantuvo la vigencia de las leyes de reforma. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Francia interviniera en América y dio todo su apoyo a Juárez a partir de 1865, una vez terminada la guerra civil en aquel país. Al mismo tiempo, Napoleón planeaba el retiro de sus hombres de México, pues sabía que estaba a punto de desatarse un conflicto europeo de gran escala. Y ya sin la intervención francesa, los republicanos recuperaron ciudad tras ciudad. Maximiliano fue capturado, sometido a juicio y condenado a muerte, junto con sus generales Miramón y Mejía. Ninguna súplica ablandó el corazón de Juárez, que se negó a otorgarle el perdón. El presidente zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye: para los amigos, la justicia y la clemencia; para los enemigos, todo el peso de la ley. Restablecida la República en las elecciones de 1867, Juárez fue reelecto presidente por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871, nuevamente se presentó en las elecciones de la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar, pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó el arma bajo la bandera de la no reelección. La rebelión todavía estaba activa cuando Benito Juárez se enfermó de muerte. El 18 de julio de 1872,
En sus habitaciones de Palacio Nacional, Juárez falleció de un mal del corazón. Dejaba como legado un país que en las guerras contra el invasor habían forjado un sentimiento nacional. Un México donde la ley protegía la libertad de escribir, de pensar y de creer. Algo que debemos jamás olvidar como hijos del pueblo, principalmente aquellas personas que son funcionarios públicos, es este legado que dejó Juárez y que debemos honorarlo. Como hijo del pueblo, nunca podría olvidar que mi único fin debe ser su mayor prosperidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Es cuanto. Tengan todos ustedes buen día.